Me acaba de llegar este paquete es el nuevo monitor LG que pedí por Amazon. Aquí podemos ver lo que viene en la caja, que es la base del monitor. Y también podemos ver lo que es el soporte. Bueno, lo que va junto con la base y el monitor. Aquí vemos unos cables y al parecer parece una tapa o algo así. Y los manuales y todo eso. Y aquí está el monitor. Se me hará un poco difícil sacarlo con una sola mano. A ver si puedo sacarlo. Está un poco difícil sacarlo así. Dejen intento a ver si puedo. Bueno, a ver, ya lo saqué de la caja. Ahora simplemente quitarle esta cubierta que trae. A ver si no lo rompo. No. Bueno, ahí vemos una parte del monitor. Bueno, ya pude sacar el monitor. Ahí vemos todo el monitor completo. Es bastante grande el monitor. Sí, son 29 pulgadas el monitor. Bueno, aquí tenemos... Vamos a empezar a armar la base. Aquí tenemos los dos tornillos que van junto con la base. Dejen prender la luz. Estos tornillos van en el soporte del monitor con la base. Aquí, bueno, aquí va el soporte de la base y aquí van los tornillos. Y esos van junto con la pantalla. Y aquí es donde se ensambla. Vemos que tiene un DisplayPort, dos HMDI, entrada de audio y de corriente. Bueno, ahorita que ponga el soporte, les muestro cómo quedó. Pero podemos ver que en la parte de atrás es todo blanco. Ya puse lo del soporte. Le puse los dos tornillos en la base de la pantalla. Y ahora toca en la base Vemos que trae como un tipo de rosca. Esa rosca es un tornillo también. Y pues esta es un poco más fácil de poner. Solamente tienen que ponerla, colocarla. Y pues ya no necesitan un desarmador. Ahora nomás simplemente damos vuelta hasta que quede todo totalmente ajustado. Creo que ya está, pero se mueve un poquito. Luego daré más vuelta. Ya ahora sí, que ya está todo bien. Vamos a ver. Veamos que está todo bien hecho. Ahora la tapita que trae en la parte de la pantalla es simplemente una cosa estética. Para que se mire todo bien. Es de plástico. Bueno, simplemente esa va ensamblada ahí junto con la pantalla hasta que haga un clic. No sé si lo escuchen. Está un poco duro. Ahí ya hizo clic. Ahí ya quedó. Y así debe de quedar todo armado. Bueno, ya está. Bueno, ya
Ensamblé bien el monitor y aquí es como lo podemos ver. Así es como queda. Bueno, ya creo que eso sería todo. Solamente falta conectarlo. Ya quedó todo armado. Ya está el monitor conectado con mi lacto y todo mi equipo. También junto con mi Xbox le voy a hacer pruebas con juegos para ver cómo se ve todo. Vamos a ver cómo funciona este monitor.